Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy quería hacer un vídeo hablando de mis libros favoritos, por si a alguno de vosotros os gusta la literatura y bueno, para ver si mis gustos literarios coinciden con los vuestros y si alguien está empezando a leer, dice, bueno, quiero empezar a leer poco a poco porque yo no empecé a leer medianamente en serio hasta que empecé la universidad, pues daros unos títulos que a lo mejor os pueden gustar. Bueno, para quien me conozca o haya visto más de un vídeo mío, sabrá que mi autor favorito de todos los tiempos es Kafka. ¿Es el mejor autor del mundo? No. Pero es que este es el proceso de Kafka, mi novela favorita. Yo me identifico con la forma que Kafka tiene de percibir la realidad, lo que pasa en el mundo, las injusticias sociales, la burocracia, la naturaleza humana, la corrupción. Y en este libro se narra todo esto de una manera surrealista. Pero, aunque haya pasajes, no toda la novela ni todas las situaciones son surrealistas, aunque haya pasajes surrealistas como una película de Buñuel, en el fondo acabas empatizando muchísimo con el protagonista, y el hecho de que él esté narrado en un tono surrealista te hace empatizar mucho más con su situación y sentir con más intensidad lo que Kafka pretende transmitir. Si os interesa saber cómo acaba esta novela, tengo un libro hablando de esta novela y bueno, de su desarrollo y de cómo acaba. Pero bueno, yo si queréis os lo recomiendo leer. Pero si estáis empezando a leer, no os recomendaría que empezarais por Kafka, porque eso es como pasar de 0 a 100. No. Si estáis empezando a leer, os recomendaría esta novela de Kafka, La Metamorfosis. La Metamorfosis comienza con una de las frases que yo creo que serán más famosas de la literatura. Después de una noche tras agitados sueños, Gregor Samsa se despierta convertido en un monstruoso insecto. No sé si es así exactamente como empieza, pero creo que es así. Y además es una novela corta, creo que son como 50 páginas o así. Así que si estáis empezando a leer, pues os lo recomiendo. Es algo así como después de una noche de agitados sueños. A ver, cuando Gregor Samsa despertó una mañana tras agitados sueños, se halló en su cama convertido en un monstruoso insecto. Esto no es un spoiler, es la mitad del primer párrafo. Y bueno, yo creo que Kafka quería transmitir cómo se sentía él en relación con su familia, que llevaba una vida que no le gustaba. Bueno, y él supongo que tendría a exagerar un poco las reacciones como para que causaran más impacto al lector, ¿no? Entonces yo recomiendo para quien esté empezando a leer, que no haya leído nada más de lo que le hubieran obligado a leer en el instituto, poco más, La Metamorfosis. A mí me gustó mucho. A ver, si no os gusta el surrealismo y decís que voy a leer yo de un hombre que se despierta convertido en una cucaracha. A ver, hay un trasfondo, obviamente. Si sabéis algo de la vida de Kafka y de la relación que tenía con su padre, mejor, pero yo creo que os va a gustar. Bueno, ¿qué más? Unamuno. Para mí Unamuno, después de Cervantes. Bueno, aquí se ve al revés. San Manuel Bonomartis. Unamuno después de Cervantes y de Clarín, para mí es el mejor autor de la literatura española. ¿Me leí yo todos los autores y autoras de la literatura española? No. Probablemente no me haya leído ni el 5%. Pero digo esto sin pruebas, pero sin tampoco dudas, ¿sabes? No, en serio, a mí Unamuno me parece muy, 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 muy buen escritor. ¿Y esta novela de qué va? También es bastante amena. Es pues de un cura que no cree en Dios, pero es bueno, se preocupa por los demás, tiene conciencia de clases, ayuda a los demás. Y bueno, el final es un poco inesperado, pero a mí me gustó bastante. Tampoco es una novela que tardes 10 años en leerla. Esto se lee en 2 tardes o 3, ¿sabes? O sea, no... Tiene 100 y pico páginas. Y bueno, Unamuno, para mí uno de los mejores escritores de la literatura española. Bueno, reconozco que Dostoyevsky es un poco denso y que Crimen y Castigo es quizá un poco denso. A mí me gustó, pero reconozco que Dostoyevsky es un pelín denso.
Crimen y Castigo va, os cuento el principio por si queréis leerlo, de un chico que se llama Raskolnikov, que es estudiante de Derecho y que él cree que está en plan superhombre de Nietzsche, por encima del bien y del mal, pero no, luego no tiene nada que ver con la teoría de Nietzsche sobre el superhombre. Porque él quería tomarse la justicia por su mano, quería como probarse a sí mismo que está por encima del bien y del mal, y conoce una anciana que es una usurera, que trata fatal a su hermana, que la insulta, que la pega, y eso le da mucha rabia a Raskolnikov, y entonces él quiere como tomarse la justicia por su mano y matar a esa mujer que aparte era una usurera, trataba fatal a su hermana, la insultaba, en fin. Y entonces un día pues planeó el crimen de manera un poco chapucera y le clavó, como podéis ver, no es que me haga gracia, quiero decir que ya la portada no deja mucho a la imaginación, Ay, ¿cómo se llama esto, hombre? Que se me olvidan las palabras. Bueno, este arma en la cabeza, madre mía, como es que no le pegó un hachazo en la cabeza, le pegó con el hacha en la cabeza y la mató, sin haber previsto que su hermana, a la que quería defender, estaba en el piso de abajo, que había como un sótano en la tienda, subió y entonces, por miedo a acabar en la cárcel, o algo peor, porque no sé si existía la pena de muerte en la Rusia de mediados del siglo XIX, pues la mató a ella también. O sea, los planes no salieron como él quiso. Y bueno, y ya si queréis saber cómo acaba la novela, pues leedla. Y si las empezáis a leer y os parece bastante densa, pues mira, me preguntáis a mí directamente en las preguntas, vamos, y ya está. Pero bueno, reconozco que es un poco denso, para que nos vamos a engañar. No son muchas páginas, son como, bueno, sí, 400, bueno, a ver, tampoco es que sea un tocho, pero os lo recomiendo muchísimo. O no, o sea, es que depende, porque, a ver, si estáis empezando a leer y queréis empezar por algo ameno, yo os recomendaría, pues eso, San Manuel Bueno, mártir de Unamuno, La metamorfosis de Kafka, El extranjero de Albert Camus. Este es un poco denso, pero bueno. Hablando del extranjero de Albert Camus, a mí lo que me gusta del natural... Bueno, no sé, Albert Camus en realidad era existencialista, pero hubo una corriente en Francia que se llamaba naturalismo, que era mostrar la vida tal como es, tan cruenta como es. No sé si Madame Bovary se puede considerar naturalista y Teresa Racking también, porque no era el típico cuento con buenos, malos, personajes planos, una historia previsible y un final feliz. No, o sea, los naturalistas lo que querían eran hablar de la vida tal y como es, y sobre todo para las personas de ciertas clases sociales. Madame Bovary, dentro de lo malo, pertenecía a la aristocracia, y su problema es que, como el 99% de las mujeres en aquella época se había casado con un hombre que no quería, y pues lo engañaba con todo lo que se le ponía por delante. No la critico, ser mujer en aquellos tiempos no tenía que ser fácil. Lo que me daba rabia es que el marido era bueno, la quería, la protegía, la cuidaba, y ella se mostraba muy cruel con él. O sea, yo creo que Madame Bovary la quiere mostrar como una heroína, pero no era una heroína, simplemente era una mujer que, por pertenecer a la aristocracia, pese a ser una mujer en una época muy machista, dentro de unos límites podía hacer lo que le dé la gana mientras el marido no se enterara. Y bueno, a mí Madame Bovary me gustó, pero yo pensé que Madame Bovary iba a ser una especie de heroína empoderada, que ella misma sale no sé, de un matrimonio duro donde el marido fuera yo qué sé, un miserable y ella tuviera que buscarse la vida, pero no, Madame Bovary la verdad es que no me causó mucha simpatía, como sí que me causó Colomba de Prosper Mérimée. Creo que es de Prosper Mérimée. Colomba es de una chica cuyo padre es asesinada y ella hace todo lo posible para vengar la muerte de su padre y lo consigue. Bueno, dirás, ay, Aida, ya nos dijiste cómo acabó, pero está muy bien, os lo recomiendo. Colomba no es un libro denso. Otro libro que no es denso y que a mí me gustó bastante fue El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y El Vizconde de Mediado, que son dos libros, la verdad, muy parecidos entre ellos. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue escrito por
el mismo autor de La Isla del Tesoro, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, bueno, no me acuerdo cómo se llama, es el mismo autor de La Isla del Tesoro. Y pues como me imagino que ya sabréis la mayoría, es de pues Bueno, yo es que lo leí hace varios años. No sé por qué el doctor Jekyll llegó a tener esas dos personalidades. No sé si fue por probar un medicamento, pero unas veces se comportaba como un monstruo y otras veces se comportaba como una persona decente. Y en cuanto al vizconde de Mediado, trata de un hombre que obviamente es una novela fantástica, vamos a decir. Bueno, el Doctor Jekyll y Mr. Hyde también. El vizconde de Mediado trata de un hombre que era aristócrata, va a la guerra y viene literalmente partido por la mitad. Así, ¿sabes? O sea, no las piernas por un lado y el tronco por otro, sino por la mitad en vertical. Y una parte es buena, y es bueno con los campesinos, con la gente, con el servicio, bueno, porque él era rico, era un aristócrata, y el otro es un monstruo que por cualquier cosa te puede condenar a muerte porque tenía esa potestad, no sé de qué época es esa novela exactamente, y hacía lo que las monstruosidades que le daba la gana. No me acuerdo exactamente cómo acababa, pero como os digo, una parte, la mitad de lo que quedó de él era el bueno y la otra mitad el malo. ¿Qué más? Bueno, este libro también es un pelín denso, pero merece mucho la pena. Stefan Zweig es un escritor muy, muy bueno. Creo que es austríaco, era judío también. Por desgracia se acabó suicidando porque, bueno, a pesar de que pudo sobrevivir porque se marchó antes de tiempo de Europa cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se acabó suicidando. En fin, no quiero hacer aquí apología del suicidio, pero Stefan Zweig llegó a la conclusión de que el mundo era un caos y de que no quería seguir viviendo. Mal por él, ¿eh? No os suicidéis. Si tenéis algún problema medianamente grave o que os afecte, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, pero no suicidaos. O sea, no soy yo quien os tengo que decir lo que hagáis con vuestra vida. Pero bueno, las circunstancias de este hombre fueron realmente cruentas, ¿sabéis? Y en este libro, El mundo del ayer, habla de su experiencia cuando era joven, empezó a escribir sus primeros relatos, se codeaba con personajes como Rilke, que es un poeta muy famoso, y cómo era la vida antes de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, a él le tocó vivir la segunda afortunadamente desde la distancia, pero por desgracia tomó la decisión junto a la que era su pareja de suicidarse. Bueno, Meribert, Senatus Populusque Romano. La historia de Roma, ¿qué os voy a decir? Vale que es un tocho, pero es que es toda la historia de Roma. Y Meribert es una escritora brillante. ¡Viva Meribert! Que por cierto, creo que es Meribert también la que escribió un libro que se llama Mujeres y Poder, en donde habla de cómo a las mujeres nos costó conquistar el poder y llegar a puestos de poder y que el mundo, por desgracia, todavía en muchos ámbitos sigue siendo machista, incluso en Occidente. Bueno, ahora os voy a hablar de otro libro que creo que lo saqué de la biblioteca o lo presté o no. Bueno, ya sabéis lo que pasa cuando prestas un libro. Una habitación propia. También hablé de una habitación propia de Virginia Woolf en otro vídeo. Y realmente una habitación propia más que una novela es una especie de ensayo en la que Virginia Woolf se desahoga y viene a decir que está harta de vivir en un mundo en el que las mujeres no tienen derechos, que toda mujer merece un espacio, una habitación propia como metáfora de estar sola, de tener un espacio para sí, de no depender de un hombre, de tener autonomía. Y está muy bien escrita y tiene frases muy buenas. Por cierto, Virginia Woolf, otra que por desgracia se acabó suicidando, no sé qué les pasaba a las mujeres de aquella época, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Stormy, Virginia Woolf, bueno, sí, el machismo imperante de la época que pues ya os contaré cuando os recomiende libros feministas, pues por qué se suicidó Silvia Plath y un montón de escritoras que vivían en aquella época, pero yo creo que tenían mucho que ver
con el machismo, porque por ejemplo Virginia Woolf dijo que fue violada por sus dos hermanastros, pero nadie la creyó, todo el mundo dijo, no, esta está loca, porque tenía un carácter depresivo. Hombre, después de que te violen cuando eres niña o adolescente, pues hombre, pues no te vuelves la alegría de la fiesta, pero bueno, que nadie le hizo caso. A Silvia Plath su marido la maltrataba y no tenía escapatoria. Bueno, el divorcio creo que era legal en aquellos años en Estados Unidos, pero tenían hijos en común, hubiera sido todo mucho más complicado para ella. Y nada, otro día os hablaré de escritoras feministas que me gustan. Que cuando hablo de escritoras feministas no quiero decir que escriban sobre feminismo, pero como vivían en aquella época era inevitable ver la relación que tenían, o sea, o cómo vivían en sus entornos y lo oprimidas que se sentían por el mero hecho de vivir en los Estados Unidos de los años 40-50. Bueno, Madame Bovary, de la que hablé antes, ya os dije, no me cayó bien Madame Bovary, no como Columba, que os lo recomiendo, Columba de Prosper Mérimée, os lo recomiendo. Os recomiendo también este libro de Kate Taylor Caldwell, que es una de mis escritoras favoritas, y en este libro, que es un tocho, lo reconozco, serán más de 800 y pico, bueno, es que es toda la vida de Cicerón, desde que nació, La columna de hierro se llama, de Taylor Caldwell, desde que nació, no, incluso desde antes de nacer hasta que murió, y está muy bien escrito. Y en cuanto al extranjero, que antes os hablé del existencialismo y de Albert Camus, tengo que decir que el extranjero, l'étranger, habla por primera vez, bueno, esto ya lo había hecho antes algunos autores, como Kafka, cuyos protagonistas no es que fueran ni héroes ni antihéroes precisamente, pero normalmente los protagonistas de todas las novelas tienen un carácter muy marcado, ya sea para bien o para mal. Y El extranjero creo que es la primera novela en la que tú no consigues empatizar para nada con el protagonista, pero no porque sea malo, ni cruel, ni nada, sino porque es una persona extremadamente fría, hermética, que no la ves venir, que no te transmite nada. Y creo que la novela es buena porque creo que hay que escribir de todo tipo de personas, no de héroes y antihéroes, punto. No, creo que hay que escribir todo tipo de caracteres, todo tipo de personas. Me da igual que si la novela es buena, me da igual que tu protagonista sea un psicópata, que tenga un trastorno mental, que sea un impresentable. Si la novela es buena, creo que merecerá la pena que los escritores y escritoras exploren todo tipo de caracteres, y creo que en la novela El extranjero fue eso lo que hizo Albert Camus. Bueno, Un mundo feliz de Aldous Huxley. A mí me gustó mucho, es bastante menos denso que 1984, aunque reconozco también que es un poco denso. Mira, yo os aviso cuando las cosas son densas, ¿eh? Pero a mí me gustó mucho porque muestra una sociedad distópica que dices tú, madre mía, este hombre, Aldous Huxley, que es el escritor de Un mundo feliz, si llega a vivir en 2023, lo suyo no hubiera sido una distopía, hubiera sido algo perfectamente factible. De hecho, yo casi preferiría vivir en ese mundo donde literalmente todo el mundo era feliz porque el Estado les daba soma, que era una droga, a los ciudadanos que les hacía estar felices y en éxtasis todo el día. Entonces ellos cumplían su papel en la sociedad, pero nadie se quejaba porque estaban todos felices y contentos. Y bueno, no os digo cómo acaba, obviamente pasan un montón de cosas por en medio, pero a mí me gustó bastante. Os voy a recomendar también una novela relativamente reciente, que digo relativamente reciente, igual es del año pasado, se llama Horda. A mí Horda me recuerda mucho a la película ¿Quién puede matar a un niño? Si habéis visto la película ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho... ¿cómo se llamaba? Chicho... el que era, no sé si director o productor del 1, 2, 3. Chicho Ibáñez Serrador, ¿puede ser? Sí, este. Está muy bien. Es una distopía también, pero está muy bien. Y me recordó bastante a Quién puede matar a un niño. ¿Y qué más? Bueno, tengo otros libros aquí apuntados. Lo que pasa es que no los tengo físicamente, ya sea porque los saqué de la biblioteca o porque los dejé, ya sabéis cuando dejáis un libro lo que pasa. José Saramago os lo recomiendo muchísimo, 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 porque sus obras, aparte de ser muy amenas, están muy bien escritas, tienen un estilo brillante.
Yo diría que, mira, hay una película que se llama Enemy, que si os gusta el cine independiente os lo recomiendo muchísimo, se llama Enemy, de Jake Gyllenhaal, que sí, que no es el típico actor de hacer películas independientes como Kyle MacLachlan con David Lynch, ¿sabéis? Pero esta película es independiente y es abstracta y tiene un final abierto, pero es muy buena y está basada en El hombre duplicado, que es una novela de muy entretenida también de José Saramago, que, cuya premisa es que un hombre, por casualidad, se encuentra con otro hombre que es exactamente igual que él físicamente. Solo que pasa un poco como con el conde de Mediado, que uno es el bueno y otro es el malo. O sea, no de forma así tajante. Uno es un santo y el otro es lo peor de lo peor. No de forma así tan tajante. Pero bueno, esa es la premisa. Y está muy bien. También tiene Ensayo sobre la ceguera, que es en una ciudad donde todos los habitantes se quedan, o la mayoría se quedan ciegos de un momento para otro. Bueno, muestra un poco cómo es la naturaleza humana, porque los ciegos los empiezan a recluir como en un hospital, cómo se comportan, cómo sobreviven, lo que es la naturaleza humana en estas circunstancias y en otras un poco más desastrosas o parecidas. Y las intermitencias de la muerte, que es un pueblo o una ciudad donde la gente deja de morir. Y ya os imaginaréis lo que acaba pasando a largo plazo. Bueno, yo leí Siddhartha, que es de Hermann Hesse. No habla de Buda, no habla de la vida de Buda, que también se llamaba Siddhartha, sino de otra especie de profeta, otra especie de hombre que quería ir en busca de la sabiduría. Y hay mucha gente que dice, ay, Siddhartha me cambió la vida, a mí esta novela me cambió la vida. A ver, a mí me gustó, pero tampoco me pareció una cosa del otro mundo, sinceramente. Aún así, bueno, me gustó. Está bien leer Siddhartha de Hermann Hesse, que es el mismo del Lobo Estepario, que también lo leí, pero es que no os lo puedo recomendar porque lo leí hace tantos años que no me acuerdo muy bien de qué iba. Teresa Racking, de Zola, es un libro muy bueno. Es también naturalista, esto de mostrar la realidad tal como es, sin ambajes. Va de una niña que desde que nace ya está destinada, porque se queda huérfana y la cría la tía, y ya desde niña está destinada a casarse con su primo. Pero ella a su primo no le gustaba ni le decía nada, además era un soso. Entonces acaba como interesándose por un amigo de su primo, que es un golfo de mucho cuidado, un jugador, bueno, no sé, un buscabroncas. Y entonces planean matar a su primo, al hijo de la mujer que lo crió, obviamente haciendo que pareciera un accidente. Y no os cuento más por si queréis leer Teresa Racking, que a mí me parece que merece mucho la pena. Zola también es muy buen escritor. Y bueno, a mí leer teatro no me gusta mucho, pero por ejemplo Luces de Bohemia me gustó bastante. Os lo recomiendo también. También hice un vídeo sobre Sartre, en donde da una conferencia que se acaba convirtiendo en un libro que se llama El existencialismo es un humanismo. Para que sepáis lo que es el existencialismo, hice un vídeo hablando de esto y hablando de lo que es el existencialismo. Por si lo queréis ver, os lo recomiendo mucho. ¿Y qué más? Tengo aquí más apuntados que no tengo físicamente. Bueno, como dije, Meriver, Mujeres y Poder. La Regenta no la leí entera y tendré que empezar otra vez desde el principio y leerla entera porque no es aburrida, está muy bien escrita, pero es muy densa también, muy densa, muy densa, muy densa. Luego a mí me gusta más la prosa que la poesía, así que me voy a dedicar a hablaros de mis poesías favoritas en otro vídeo, pero mientras tanto os voy a hablar de una poetisa polaca que se llama Szymborska, bueno, ese es el apellido, Szymborska, que está considerada como una de las mejores poetas que existen actualmente. Y pues hablando de autores recientes, me gusta Julián Navarro, me gusta un autor que apareció en el panorama nacional hace pocos años, que se llama John Bilbao, que normalmente escribe relatos cortos que están muy bien, son muy interesantes. Y pues ahora mismo no se me ocurren más libros. O sea, si se me ocurren más para recomendaros, pues haré una segunda parte.
Mientras tanto, os recomiendo esto y en especial los que no os dije que eran densos. Por ejemplo, El Principito también me gustó y no es denso en absoluto. Y bueno, también me gustan, yo qué sé, las típicas novelas de Stephen King, ¿no? O sea, libros que parece que por el hecho de ser bestseller son menos buenos. A mí me gustan más los relatos cortos de Stephen King que las novelas, pero son entretenidos, obviamente no es Cervantes Stephen King, ni muchísimo menos, pero tiene relatos cortos que son bastante entretenidos. También recomiendo a Toni Morrison, que es la primera mujer, fue la primera mujer negra en ganar un premio Nobel. Bueno, no sé por qué la recomiendo porque no la leí, pero bueno, es premio Nobel, así que me imagino que escribirá bien. Si leo alguna vez un libro suyo, que supongo que sí, pues ya os lo recomendaré. Y bueno, creo que de los que consideraría mis favoritos, pues no me queda ninguno. También hay una novelista reciente, Gillian Flynn, que es una escritora, que fue la escritora de la novela Perdida, que luego se llevó al cine, que escribió una novela que me encantó que se llama Heridas Abiertas y está muy, muy, muy bien. Es una novela como de intriga policíaca, pero es muy entretenida, te mantiene en tensión hasta el final. Y bueno, por ahora no se me ocurre ningún otro autor o autora, así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.